Ok, mi gente. Buenas tardes en esta preciosa hora. Bendito sea el eterno Dios de Israel. Bendito sea nuestro Abacadosh, nuestro amado y eterno Elohim. A Él sea toda la honra y toda la gloria en esta preciosa hora. Sean todos, los bendigo a todos los que han de ver este video. Que la paz del Eterno sea sobre cada uno de ustedes y sobre mi vida también. Bendito sea el eterno Elohim de Israel. En esta preciosa tarde quería compartir esta palabra, esta parashá que estamos que combina esta semana, la parashá de Matot, que se constituye como tribus, y se encuentra en el libro de Bamidbar, en el libro de Números. Amén. Y me llamaba la atención esta parashá, porque muchas veces nosotros no creemos, mientras no leemos las cosas, mientras no le escudriñamos las escrituras, no nos damos cuenta que hay cosas que están escritas y hay cosas que no están escritas, hay cosas que el hombre se las inventa. Pero en este caso esta palabra me llamó mucho la atención porque yo no la había escudriñado, yo no la había leído, nomás había escuchado decir, alguien la había pronunciado, pero no la había escuchado, yo no la había leído. Y mientras yo no lo leo, yo no lo creo. Como Mateo, este hombre que hasta que no vio, no creyó. No era Mateo. Pero es bueno escudriñar las escrituras porque nos damos cuenta, por nuestra propia cuenta, nos damos cuenta que hay cosas que están escritas en la escritura, que están escritas en la Biblia. Y una es esta porción que se encuentra aquí en el libro de Números, en el capítulo, en el capítulo 30, del versículo 2 hasta el versículo 6, nomás 4 versículos. Y dice que habló Moisés a los jefes de las tribus de los hijos de Israel. Oiga, habló Moisés a los jefes, a las cabezas. Habló Moisés a la cabeza. En esta ocasión Moisés no le habla primero al pueblo, no reúne todo el pueblo, no, que le habla primero a la cabeza. Moisés se va a los patriarcas, a los padres de familia, podríamos decirlo, pero está hablándole a los príncipes de Israel, a los que tienen cargos dentro del pueblo de Israel. Dice que habló Moisés a los jefes de las tribus de los hijos de Israel. Se fue a ellos primero Moisés. En esta ocasión Moisés no tiene como quien dice un habla con Dios primero, sino que dice que habló Moisés a los jefes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: este es el asunto que ha ordenado Hashem, o el Eterno, o Elohim. Si hiciera un hombre un voto a el Eterno, o formulara un juramento para imponer una prohibición sobre sí, no profanará su palabra, según todo lo que salga de su boca hará. Oye, pero una mujer que haga un voto a el Eterno, o imponga una prohibición en la casa de su padre en su juventud, y oyere su padre su voto y la prohibición que impuso sobre sí, y callare respecto de ella su padre, será invalidado. Todos sus votos y toda prohibición que haya impuesto sobre sí será válida. Pero si la censuró su padre en el día en que oyó todos sus votos y prohibiciones que impuso sobre sí, no tendrá validez. Y el Eterno la exculpará, pues la censuró su padre. ¿Qué está hablando este versículo? Esta parashá, este estudio que hacemos siempre semanal acerca en las escrituras, lo que es la Torá, o que mal conocido como en la Biblia como la ley, que para el pueblo de Israel no es ley, porque una ley es algo que te prohíbe algo.
Y la Torá no es algo que nos prohíbe, es algo que nos instruye. La Torá no es un libro de leyes, como se malinterpretó en las escrituras, en la Biblia. En la Reina Valera aparece la palabra ley, pero para el pueblo de Israel, para los judíos, no se interpreta como ley, sino como una instrucción, que eso fue lo que el Eterno le dio a Moisés en el monte Sinaí. Fueron instrucciones, cómo vivir nuestra vida de acuerdo a su voluntad. Eso es lo que nosotros tenemos. La Torá es un libro de instrucciones. Es lo que significa la palabra Torá, que viene de la raíz yarar, que significa dar en el blanco. Los que no entienden el hebreo, pues vamos a tener ese pequeño diferencia. Pero realmente eso es lo que es. No tenemos una ley. El Eterno no nos entregó ley. No le entregó ley a Moisés, sino instrucciones, cómo vivir nuestra vida delante de Él. Y aquí habla Moisés a los príncipes, a las cabezas de las tribus de los hijos de Israel, haciéndole, este es el asunto. En otras palabras, Moisés está diciendo, y esta es la palabra del Eterno, y este es el asunto. En otras palabras, Moisés aquí está profetizándole al pueblo de Israel, a los príncipes, diciéndole, esto es lo que el Eterno manda a decir. Esta es la palabra del Eterno, como un profeta. Los profetas decían, y esta es la palabra. Así dice el Eterno. Eso es lo que Moisés está haciendo. Vemos que Moisés está como profetizándole a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, a los jefes, a las cabezas, a los jefes de la casa. Está hablándole a Moisés, diciéndole, y esta es la palabra del Eterno. Cualquiera que haga un voto, o cualquiera que le haga una promesa al Eterno, que ha ordenado, dice Hashem, dice, este es el asunto que ha ordenado el Eterno. Si hiciera un hombre un voto al Eterno, si alguien le promete algo al Eterno, esta es la palabra que el Eterno ha mandado, que si alguien le hace una promesa a él, si él hace un compromiso con él, esto se escucha mucho en el mundo, ¿eh? Cuando tú le prometas algo a Dios, no tardes en cumplírselo. Déjame decirte que eso es verífico, eso está escrito. Yo pensé que eso era algo que alguien se lo inventaba, decir eso. Pero realmente no. Tú no puedes venir a prometerle algo a Dios y no cumplírselo. Amados, tú no puedes prometerle algo al Eterno. Si tú le prometes, si tú haces un trato con el Eterno, cumple lo que el Eterno te ha dado. Porque Él no es hombre para que mienta. Dice, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero muchas veces el Eterno se arrepiente, sí, se arrepiente, muchas veces se arrepiente. ¿Aparece en las Escrituras? Sí, se aparece en las Escrituras. Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Dios le pesó haber puesto a Saúl por rey. Y así sucesivamente. Puedes seguir leyendo. Esto es porque no quiero salirme del tema. Porque para mí es muy importante darte a entender lo que está escrito acá, lo que el Eterno demanda, lo que el Eterno pide. Moisés le dice a los príncipes de la tribu, a los príncipes, a la cabeza de los hijos de Israel, a los jefes que fueron establecidos y puestos: si alguno de ustedes le promete algo al Eterno, no tardes en cumplírselo, cúmplele. Y dice, si hiciera un hombre un voto al Eterno y formulara un juramento para imponer una prohibición sobre sí. ¿Cómo así? Una prohibición sobre sí mismo. La otra vez fuimos a comer a un restaurante. Y en el restaurante, era un restaurante que tenía un marisco, venden marisco. Y cuando me llevaron el plato, la bandeja para poder ver el menú, para ver la comida,
aparecían camarones, langostas, jaibas, muchas cosas. Entonces yo miré una langosta y mi hermano me dice, cómela, pídela, yo la voy a pagar. Bendito sea el Eterno. Y vino mi esposa, rapidito brincó y me dijo, recuerda que tú no puedes comer eso. Tú no puedes comer eso. Está prohibida en la Torá. Tú no puedes comer langosta, tú no puedes comer camarones, tú no puedes comer jaiba, tú no puedes comer esa otra cosa, pulpo, que calamares, tú no puedes comer eso. Está prohibido en la Torá. Bendito sea el Eterno. Y no es que yo lo iba a pedir, ¿va? Yo nomás estaba viendo la langosta. Y yo le dije a mi hermano, no, yo no puedo. No, mi hermano le dice, no, déjalo que él pida lo que él quiera, yo lo voy a pagar. Y le digo, no, ella tiene razón, yo no puedo comer langosta. Está prohibido en la Torah, yo no puedo comer langosta. ¿Me entiendes? Y no es que yo le haya hecho un voto al Eterno. Yo prometo, te prometo, Padre Eterno, Rey de Gloria, no comer todo ese tipo de animales que están prohibidos en la Torah. No, yo no he hecho un voto. ¿Me entiendes? Pero cuando tú haces este tipo de prohibiciones, que yo te prometo, Padre Eterno, Rey de Gloria, a no volver a ver una mujer que no sea la mía. Yo lo prometo, te lo prometo. Cúmplele al Eterno eso. Eso es lo que Moisés le está diciendo a los príncipes y a los líderes de los hijos de Israel. Si ustedes le hacen un voto, un juramento al Eterno, cúmplanlo. Cúmplanlo. Porque se van a meter a problemas. Porque esta es palabra del Eterno. Esto no me lo estoy inventando yo. Yo me imagino que Moisés, como líder, le ha de haber dicho, esto no me lo estoy inventando yo. Esto es por algo que el Eterno lo manda a decir. Y esto va a quedar escrito para todas las generaciones que vengan. Que si alguien le hace un voto, un juramento al Eterno, se lo cumplan. Está aquí en el libro en el libro de Números, conocido como Número, en hebreo Bamidbar, que quiere decir en el desierto. Y fue traducido como número. ¿Por qué número? Porque se hizo un conteo. Al principio del libro se habla de que se hizo un conteo al pueblo de Israel. Entonces por eso se le puso número. Pero realmente es Bamidbar, porque ellos están en el desierto, vagando en el desierto. Pero Moisés le dice a esta gente, si ustedes le hacen una promesa al Eterno, si ustedes hacen un voto de juramento a no pecar, te prometo, Padre, que no vuelvo a pecar. Es algo difícil, ¿verdad? Pero si tú le haces ese juramento al Eterno, cúmplelo. Porque el Eterno no va a pasar por alto lo que tú le has prometido. Él no se va a olvidar de esa promesa. Dice aquí, si un juramento para imponer una prohibición sobre sí mismo, sobre sí. Yo te prometo, Padre Eterno, Rey de Gloria, que mis labios no van a probar ese tipo de comida. Si tú las has prohibido, yo voy a no probarlas. Por agradarte a ti, por amor a ti, por lo que sea. Muchas veces hacemos prohibición por algo porque queremos agradar a aquella persona. El hombre trata cuando anda de novio con la muchacha de no hacerle nada hasta después. Hasta después de que ya tienen un buen tiempo de andar juntos, ahora sí, sacan las uñas. Ahora sí me van a conocer quién soy yo. Pero mientras uno anda de novio, uno se comporta como es. Entonces, al Eterno tratamos de hacer las cosas mejor para no hacer que Él se moleste con nosotros. Pero Moisés le dice a ellos, si le prometen algo al Eterno, cúmplanlo. Esto se trata de cumplirle al Eterno. No prometas algo que tú no vas a cumplirle. Tú no le prometas algo a Dios, porque si tú no se lo cumples, te vas a meter en problemas. No quiero decir, te va a venir esto y esto y esto, no. Pero sí, Dios quiere que tú le cumplas lo que tú le has prometido.
Te prometo, Padre, que si me sacas de esta, te prometo a mejorar mi vida, a cambiar mi vida. Y así la gente se anda comprometiendo con Dios, y cuando Dios los saca de esa, mi hermano, se olvidan de la promesa que le hicieron a Dios. Y allá anda ese poco de gente con una promesa que nunca le cumplieron a Dios. Mi hermano tuvo un problema, ya días iba para la ciudad de Miami, Florida, y lo paró la policía, porque iba en exceso de velocidad. Lo paró la policía, lo arrestó, y el hombre preocupado porque estaba arrestado. Y estando dentro de la cárcel, él le prometió a Dios: te prometo, Padre, que si tú me sacas de aquí, yo voy a ir a la iglesia. Imagínate. Te prometo, y así sucesivamente la gente anda prometiendo cosas. Te prometo que si me das los papeles, yo te voy a servir. Te prometo que si me das a esta mujer por esposa, yo te voy a servir. Y te prometo, y te prometo, y te prometo. Después ahí andamos cargando todo aquel enorme peso que no nos damos cuenta por qué nuestra vida está mal. ¿Por qué me está yendo así? ¿Por qué me va de esta manera? ¿Por qué mi vida está de esta y esta y esta manera? No nos damos cuenta. Pero Dios todo lo tiene anotado. Tú me hiciste esta y esta promesa, yo te cumplí. Me pediste papeles, te di papeles. Me pediste una esposa, te di una esposa. Me pediste un trabajo, te di un trabajo. Y nada me has cumplido. Me prometiste que me ibas a adorar. Me prometiste que me ibas a servir. Te apartaste de mí. En vez de acercarte a mí, te alejaste de mí. Cuando necesitaste de mí, dice el Eterno, yo te ayudé, yo te apoyé, yo estuve contigo. En ese problema, en esas circunstancias, yo estuve contigo. Pero en vez de acercarte a mí, para que yo te acobijara, te alejaste de mí. Ahora atente a las consecuencias. Que yo voy a apartar mi misericordia de ti. Me voy a apartar de tu hogar. Me voy a apartar de tu familia, de tus hijos. Oye, eso pasó con el pueblo de Israel. Hace poco leí una parashat acerca de Balaam, que el rey Balac mandó llamar a Balaam para maldecir al pueblo de Israel. Pero, ¿qué sucedió? Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel, porque no había corrupción, no había perversidad en ellos. Y por más que aquel hechicero, que aquel brujo llamado Balaam, que quería maldecir al pueblo de Israel, Dios siempre le ponía palabras de bendición hacia el pueblo de Israel. No podía aquel brujo maldecir al pueblo de Israel. Aunque el rey, por más que quisiera, lo ponía en un lugar, lo ponía en otro, maldícelo de aquí, maldícelo por este lado, no podía. Porque la mano del Eterno estaba sobre el pueblo de Israel. Pero ¿qué sucedió? Balaam, cuando se vio que no pudo y el rey Balac estaba molesto con él, le dijo: mira, ¿sabes qué? Hay algo que el Dios de ellos aborrece, y es la perversidad. Entonces dice que vino el rey Balac y mandó a un poco de mujeres, de concubinas, incluyendo su propia hija, la mandó para que fuera a seducir a los hombres del pueblo de Israel. Solo así, de esa manera, entonces yo podré hacer algo con ellos. Pero no pudo hacer nada. Pero cuando Israel pecó, dice que el Eterno se molestó con ellos y mandó una plaga que mató bastante hombres en el campamento del pueblo de Israel. Mientras el amor y la misericordia de Dios esté sobre tu vida, no va a haber nadie que te pueda hacer daño. Pero cuando tú te apartas y te alejas del Dios de toda la creación, el Dios todopoderoso, entonces cuando vienen las cosas, entonces tú le hiciste una promesa a Dios, tú le hiciste un juramento o un pacto a Dios de servirle si Él te daba un negocio, una compañía, y ahora en vez de servirle a Dios, le andas sirviendo a otro y te has alejado del Dios de amor y de misericordia. Amado, ese es tiempo de reconocer. No te olvides del juramento que le hiciste.
Cuando tú digas que no vas a hacer algo, no lo hagas. Y si no puedes, no le prometas nada a Dios. Moisés le dijo a estos hombres, hey, si ustedes le hacen un voto, un juramento al Eterno, cúmplanlo. Aparte de, leí aquí en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 4, y dice, si haces un voto a Elohim, no te demores en cumplirlo, porque Elohim no se complace con los necios. Oye esto, el Eterno no se complace con los necios, así que cumple tu promesa. Así que cumple tu promesa, dijo el escritor del libro de Eclesiastés. Si al Eterno tú le haces un voto, un juramento, no tardes en cumplirlo. No seas como los necios. Bendito. No seas como los necios. No se complace con los necios. Así que cumple tu promesa. Es mejor, dice en el versículo 5, es mejor no hacer un voto que hacer un voto y no cumplirlo. Mejor no le cumplas nada, no le cumplas nada al Eterno. Porque el ser humano nunca cumple nada. El ser humano le encanta prometer y prometer. Promete cielo y tierra, pero nunca cumple nada. El hombre le promete a la mujer el cielo y las estrellas, pero la hora, llegado el momento, no le cumple nada. O sea, el Eterno, al Dios de Israel, tú le prometes algo, cúmpleselo, porque dice que Él no se complace. Y llama necio a aquel que no lo hace. No seas como el necio. No seas como el necio. Cúmplele al Eterno lo que le prometes. Si haces un voto a Elohim, no demores en cumplirlo, porque Elohim no se complace con los necios. Bendito sea nuestro Padre eterno, amado. Bendito sea el Eterno. Es mejor tener a Dios de nuestro lado que tenerlo en contra. Es mejor tener a Dios de nuestra parte que tenerlo en contra de nosotros. Horrenda cosa, dijo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es meterse con el Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es. Y no lo digo con miedo, sino con respeto. Porque el Eterno no quiere que le tengamos miedo. El primer y gran mandamiento es amar al Eterno tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ama al Eterno tu Elohim. Bendito sea nuestro Abacadosh en esta preciosa hora. Bendito sea el Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, que se nos manifestó, que se nos reveló, que se nos mostró. Digo el apóstol Pablo, yo no conocía pecado hasta que no conocí la Torá, hasta que no conocí la Torá de Elohim, hasta que no conocí su palabra. Gracias a la Torá nosotros sabemos que lo que le agrada al Eterno y que no le agrada al Eterno. Imagínate si tú no supieras qué es lo que le agrada y qué no le agrada. ¿Cómo estuviera la humanidad hoy en día? Pero gracias a la Torá nosotros sabemos que lo que le agrada al Eterno, que si le prometemos algo al Eterno, al Dios de Israel, se lo cumplamos. Que se lo cumplamos, no tardemos en cumplírselo. Imagínate que tú le pides una esposa y te da una esposa. He escuchado testimonios de gente que le han pedido a esa mujer en la que yo le pedía a Dios y me la dio. Y hoy es mi esposa, la madre de mis hijos. Le pedí a Dios una compañía, hoy tengo una compañía y gracias a esa compañía tengo casa, carro. Pero imagínate, ¿qué le has cumplido a Dios? ¿Qué tú le estás cumpliendo a Dios? ¿Qué estás haciendo? Que no le cumples a Dios lo que le has prometido. ¿Qué le prometiste al Eterno? Yo le pedí a Dios que me trajera a mis hijos y hoy mis hijos están aquí, pero ¿y tú qué estás haciendo por el Eterno?
Yo le pedí al Eterno que me guardara a mis hijos en ese camino y me los ha guardado y hoy están aquí en este país. Pero ¿y tú qué estás haciendo ahora? Él cumplió lo que tú le pediste. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Le estás cumpliendo a Dios lo que le prometiste? ¿Ya se te olvidó lo que tú le prometiste? Yo sé que no. Yo sé que no. No te olvides de lo que le prometiste a Él. Muchas veces nos confundimos. Y he escuchado mucha gente decir que Dios es un Dios de amor. Pero también es fuego consumidor. Dios tarda pero no olvida. Dios tarda pero no olvida, amado. Dios tarda pero no olvida, amada. Dios no se complace de ese tipo de personas. Déjame decírtelo. Dios no se complace de ese tipo de personas que le prometen algo y no se lo cumplen. De ese tipo de personas que le piden y Dios le da y tú no le pagas y tú no le cumples. Y te viven engañando, diciéndote, no, pero es que Dios es un Dios de amor. Pídele perdón y ya estuvo. Yo he leído tanto las escrituras que ya ese cuento ya no me lo creo. Yo ya no me lo creo. Dice que cuando nosotros cometemos un error o un pecado, no sabiendo, tenemos misericordia, tenemos el perdón. Pero cuando ya hacemos las cosas con una segunda intención, ya sabiendo que eso es malo, amado, ya eso es otro asunto. Ya no hay más sacrificios que hacer, dice. Ya no hay más sacrificios válidos. Dice que el Eterno ya pasó por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Y seguimos creyendo de que, ya, una mentirita piadosa, algo piadoso. Yo le prometí, pero Dios sabe, ¿no? La única, cuando dice que se encuentra libre la persona que es una joven, dice, pero una mujer que haga un voto al Eterno o imponga una prohibición en la casa de su padre en su juventud, oye, estamos hablando de una joven que no tiene como quien dice derecho sobre sí misma. Es una joven, dice, prometió algo en su juventud y oyere su padre su voto y la prohibición que impuso sobre sí y la callara respecto de ella, su padre, se validarán, dice, todos sus votos, van a ser válidos. Una joven hizo algo, un voto o un juramento. Dice que el padre escuchó pero se quedó callado. Ella va a tener que cumplirle al Eterno lo que le prometió aún en su propia juventud. Pero dice que si el padre censura todos sus votos o prohibiciones que impuso sobre sí, no tendrá validez. Y el Eterno la exculpará, pues la censuró su padre. Una joven le hace promesas al Eterno, hace un juramento o algo, pero viene su padre, ella es menor de edad, ella no sabe lo que está diciendo. Ella está diciendo que, como es joven, que no se va a casar. Ella dice que no se va a casar y que no va a tener hijo. Y su padre escuchó eso, dice que puede censurar esa palabra. Y el Eterno va a tomar en cuenta lo que el padre dijo, censurando esa palabra. Como quien dice, eso no es válido, no puedes hacer eso. Tú no puedes prometerle eso al Eterno porque va en contra de la Torá. ¿Por qué va en contra de la Torá? Porque venimos a este mundo y venimos a fructificarnos. El Eterno nos mandó a fructificarnos, a que nos juntáramos hombre y mujer y fructificáramos. Y la mujer tiene que tener hijos. Entonces el padre puede prohibir esa palabra. Si él la logra escuchar a su hija diciendo eso. Pero si no la escucha y su padre no censura esa palabra, entonces ella va a tener que cumplir lo que dijo. Ella va a tener que cumplir eso. No casarse y no tener hijos. Es de la única manera. Solo que una menor haga un pacto, un juramento siendo en su juventud, y que su padre censure esa palabra,
Cancele esa palabra. No acepte eso de su hija. De lo contrario, ella va a tener que cumplir lo que prometió. Pero de lo contrario, el Eterno no se complace. Dice aquí en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, dice, y es mejor no hacer un voto que hacer un voto y no cumplirlo. No dejes que tus palabras hagan que tu carne peque. No dejes que tus palabras, dice, hagan que tu carne peque. ¿Cómo un hombre va a declarar, va a hacer una palabra, un voto de no tener esposa, de no casarse, de no tener hijos? Entonces, eso fuera erróneo. Y entonces, esas palabras que él dijo que no tendría mujer, va a hacer que su carne peque. Va a hacer que su carne peque. Y al pecar la carne, está pecando él en sí mismo. Y es más grave la situación. Bendito sea el Eterno en esta preciosa hora, amados. Bendito sea nuestro Abacadosh, el Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, en esta preciosa hora, por esta palabra. No quiero seguir hablando más. Eso es todo lo que el Eterno me ha dado. A buen entendedor, pocas palabras. Si a Dios le prometes algo, cúmplelo. No te olvides del juramento que tú le haces al Eterno, porque el Eterno no se va a olvidar de eso que tú le prometiste y no le cumpliste. No permitas que el juicio del Eterno caiga sobre tu vida por algo que tú hiciste, que tú le prometiste a él. Moisés hace esto a los jefes, a los príncipes, a los jefes de la tribu de los hijos de Israel. Y esta es la palabra del Eterno. Moisés les profetiza y les dice, esto es lo que el Eterno quiere. Eso es lo que el Eterno quiere para tu vida también. En esta preciosa hora, que el Eterno Elohim de Israel los bendiga a cada uno de ustedes por nombre. Cualquiera que sea la circunstancia, la situación que estén pasando, no se olviden que el Eterno tiene el control en sus manos. Que cada cosa que viene a nuestra vida, Él tiene el control. Cada situación que viene a nuestra vida, el Eterno tiene el control de nuestra situación. Nada pasa en este mundo sin que el Eterno Dios de Israel lo permita. Todo es para bien. Akole Tová, todo es para bien. Que estás pasando una situación difícil, Dios tiene el control de ese problema. Que tienes problemas, pídele al Eterno. No le prometas, y si le prometes, cúmplele, que Él te va a librar de eso. Amados, en esta preciosa hora, los bendigo en el nombre que es sobre todo nombre, en el Dios de Abraham, de Isaac, de Israel. Bendigo tu vida, tu hogar, tu trabajo, tus finanzas, y que el Eterno me los bendiga a todos. Baruch Hashem.